El paciente se encuentra sentado derecho en una silla con respaldo alto. El terapeuta le instruye al paciente que se siente lo más cerca al respaldo posible, permitiendo que la cabeza adopte una posición natural y relajada. El paciente realiza la retracción de cabeza lo más completa posible, manteniéndola viendo hacia adelante y horizontal durante el movimiento. El paciente puede ayudarse colocando ambas manos sobre la barbilla y aplicando presión. El terapeuta puede apoyarlo a realizar la retracción colocando una mano sobre la base del cuello y la otra sobre la barbilla. Se realiza la retracción de cabeza y se continúa el movimiento extendiendo lentamente hasta donde pueda. Después de unos segundos, el paciente puede regresar a la posición inicial y ayudarse con su propia mano para regresar. Se puede añadir la rotación de cabeza y cuello cuando se alcanza la extensión máxima. Debe ser realizada de manera alternada de 4 a 5 veces y después se regresará a la posición inicial. El paciente realizará la retracción de cabeza intentando bajar la barbilla lo más posible. Posteriormente, el paciente se relajará y regresará a la posición inicial. Para realizar la extensión, el paciente se acuesta de modo que sus hombros queden fuera de la camilla. Utiliza una de sus manos para sostenerse debajo del occipucio y realiza la retracción y después la extensión dejando que su cabeza cuelgue. Después de unos segundos, el paciente regresa a la posición inicial utilizando su mano de apoyo y manteniendo la barbilla retraída. Se puede añadir la rotación de cabeza y cuello cuando se alcanza la extensión máxima. Debe ser realizada de manera alternada de 4 a 5 veces y después se regresará a la posición inicial. El paciente se acuesta apoyándose sobre sus codos, retrae y extiende cabeza y cuello. Después de repetirlo de 5 a 6 veces, el paciente descansa su barbilla sobre la punta de sus dedos extendidos, manteniendo durante unos segundos. Rotará la cabeza durante la posición de manera alternada de 4 a 5 veces. La cabeza del paciente es sostenida por el terapeuta, que ubica una mano sobre el occipucio y la otra sobre la barbilla. Aplica una tracción y realiza la retracción y extensión de la cabeza. Al alcanzar el mayor grado de extensión, se realiza una rotación que debe ser realizada de manera alternada de 4 a 5 veces y posteriormente se regresa a la posición inicial. Se ubica una almohada debajo del tórax en su parte superior y la barbilla. El terapeuta ubica sus pulgares en ambos lados de la espina y se hace presión sobre ambos lados utilizando las puntas de los pulgares. Se puede alternar la presión y después liberar. El terapeuta sostiene debajo del occipucio con una mano y el pulgar y los dedos de la otra se ubican sobre la barbilla. La cabeza del paciente es sostenida y el terapeuta flexiona y extiende sus rodillas al mismo tiempo que mantiene la cabeza del paciente horizontal, aplicando retracción y protrusión de cabeza y cuello. El paciente retrae la cabeza, realiza una flexión lateral. Después de un segundo, el paciente regresa a la posición de inicio. Se puede aplicar presión a la flexión lateral, estabilizando el tronco, sosteniéndose de la base del asiento con la mano opuesta al lado que se realiza la flexión y ubicando la otra mano sobre la cabeza donde sus dedos alcanzan la oreja. Sobre el lado no afectado, el terapeuta sostiene la mandíbula del paciente con la mano y su cabeza con su antebrazo. Con la otra mano coloca su dedo índice sobre el pilar articular lateral de la columna cervical. El terapeuta realiza la flexión lateral hacia el lado doloroso, alcanzando el máximo rango de movimiento.
Se inicia con una retracción y posteriormente se realiza la rotación hacia el lado doloroso. El paciente puede aplicar presión ubicando uno de sus brazos detrás de la cabeza y colocando los dedos sobre la oreja del lado doloroso y la otra mano se coloca sobre la barbilla. El terapeuta coloca una mano sobre el hombro, con los dedos en la parte anterior y el pulgar sobre la espina. Sostiene la cabeza del paciente con la otra mano. El paciente rota la cabeza hacia el lado doloroso y el terapeuta aplica una pequeña tracción. El terapeuta estabiliza la cabeza y el cuello del paciente ubicando el antebrazo debajo del lado doloroso y la mano sostiene con firmeza la barbilla. Su otra mano se ubica en el occipucio. El terapeuta rota la cabeza del paciente hacia el lado doloroso, acentuando con presión el máximo rango de movimiento. Después de un segundo, regresa a la posición inicial. El paciente realiza una flexión de cuello como si quisiera alcanzar el esternón. Posteriormente, se regresa a la postura inicial. Se puede autoaplicar la presión ubicando ambas manos detrás de la cabeza y tirando hacia adelante. Se sostiene la cabeza del paciente por el occipucio y la otra mano pasa por debajo del hombro. Se lleva a flexión mientras la mano opuesta realiza presión sobre el hombro. Se ubica una mano debajo del occipucio y la otra sobre la barbilla. Se aplica una tracción longitudinal. La duración será determinada por la tolerancia del paciente y su efecto sobre los síntomas.